continuando con nuestra agenda aquí en Tijuana Innovadora 2014, les recuerdo la dinámica de preguntas y respuestas para nuestros conferencistas. Ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas a través de sus dispositivos móviles, celulares, iPads, tablets. En caso de que no las tengan, a los lados, a los costados de este teatro, hay voluntarios con tabletas que los pueden apoyar para que nos manden su pregunta, su comentario a la dirección de correo electrónico preguntas.ti@gmail.com, preguntas.ti@gmail.com. De esa manera y de una forma mucho más ágil, nosotros le podremos hacer llegar a nuestros conferencistas sus preguntas y comentarios, y también habrá más tiempo para que las puedan responder. Y es momento de presentarles nuestro siguiente expositor, un periodista agudo, analítico y que cuenta con una amplia trayectoria en la comunicación, y debo decir también que me da muchísimo gusto presentarlo, ya que a él tuve la oportunidad de conocerlo y de trabajar con él. Como dijera la canción de Alberto Cortés, hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño. No tan niño, pero sí tuve la fortuna de trabajar con él, y es Alejandro Cacho. Como parte de su larga lista de logros, destaca su cargo como jefe de redacción en el noticiero 24 Horas. Fue parte del equipo fundador del sistema informativo ECO. Fue también parte del equipo de noticieros de XCWT Canal 12 de Televisa Tijuana, donde tuve la fortuna de conocerlo y de trabajar con él, y también corresponsal para Televisa en la ciudad de San Diego, California. Fue jefe de corresponsales del periódico El Universal y ha sido miembro del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Actualmente es conductor titular del noticiero Panorama Informativo en su primera emisión, que se transmite a través de 88.9 Noticias, estación radiofónica que forma parte de Grupo ASIR. Recibamos con un fuerte aplauso, así como los tijuanenses sabemos hacerlo, al periodista Alejandro Cacho. Bienvenido. Gracias, Pablo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar esta tarde aquí. Nada más quiero hacer una precisión. Ahora trabajo en MBS Radio, donde tengo la fortuna de estar a cargo de un espacio de noticias de las 6 a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Y quiero decirles que me da mucho gusto regresar a Tijuana 20 y tantos años después, 25 años después de la primera vez que estuve aquí, donde tengo muy buenos amigos, donde tengo muy buenos recuerdos y donde comencé una etapa distinta de mi carrera profesional. En Tijuana aprendí muchas cosas. Aprendí, entre otras, una visión distinta de cómo son las cosas en este país, que por desgracia y a la distancia veo que no han cambiado mucho porque sigue siendo un país centralista. Aprendí que a la distancia, aprendí a ser migrante de entrada, como muchos de ustedes, y aprendí que siendo migrante, tus amigos se convierten en tu familia, porque te encuentras en un lugar nuevo, con gente nueva a la que no conoces y con la que hay que hacer familia precisamente. Entonces me da mucho gusto regresar aquí y venir a platicar con ustedes, porque no pretendo hablar y hablar y hablar, sino que ustedes pregunten más bien lo que quieran. Estamos en un momento muy difícil, un momento complicado en el que vemos que la imagen del país se ha transformado en unos cuantos días. Estamos en un momento en el que, luego de que se pasaron muchos meses de negociaciones entre los partidos políticos y de situaciones complejas en materia legislativa, por fin salieron adelante las dichosas reformas. Y ahora que las reformas se han aprobado, se complica todo con el asunto, por ejemplo, de Guerrero. Veo que mayoritariamente son estudiantes, son chavos. Me gustaría escuchar de dónde son, estudiantes de dónde. ¿El Florido? ¿Y qué estudian? Programación. ¿De dónde más? ¿Del Cobach? ¿De dónde? ¿De dónde? Rubén Vizcaíno. Muy bien, y los que están llegando también. Pues gracias por estar aquí. De verdad me da mucho gusto. No sé si ustedes estén enterados de lo que está ocurriendo en el país, del momento complejo y de la situación que estamos atravesando a raíz de lo que ocurrió en Guerrero. Un asunto inexplicable que nos remite a tiempos que pensábamos ya olvidados, a momentos que pensábamos ya
superados y que nos recuerdan muchos de los problemas que vivimos hoy. Vemos una situación complicada, convulsa en muchos lugares de la República, donde los estudiantes han decidido salir a las calles a protestar por lo que ha pasado en Guerrero, por la desaparición de 43 estudiantes, que, dicho sea de paso, no hay que olvidar también quiénes son y qué hicieron. Pero ustedes, como gente joven, supongo ya muchos de ustedes nacidos aquí en Tijuana, viven una situación que se convierte en la cotidianidad y que quisiera yo nada más hacer un paréntesis en esto para mostrarles una fotografía que me encontré hoy temprano en el periódico español El Mundo y que la publican destacadamente en su primera plana como una cruda realidad de algo que ha vivido toda la vida Tijuana, todos los días, y que, insisto, pudiera pasar desapercibido. Si la pudiéramos ver en las pantallas, para que les explique yo, aquí está la fotografía. Si no se aprecia bien, les cuento. Es un campo de golf, y al fondo una maleza y una reja muy alta con unas personas sobre la reja. Y la explicación de la foto es lo que le da el dramatismo. La titularon Valla de la Vergüenza, y dice Melilla, que es una ciudad española, una ciudad que significa la puerta de entrada de muchos migrantes africanos al continente europeo. Dice, Melilla volvió ayer a ser testigo de otro intento de entrada masiva de inmigrantes sin papeles. A unos metros del campo de golf, del club de campo de la ciudad, 200 migrantes intentaron el salto, quedando a la mitad en la valla durante más de 12 horas ante la indiferencia de los golfistas. Precisamente ayer el gobierno informó que cambiará la norma para dar la cobertura legal a las expulsiones en la caliente Melilla. Y ustedes que viven aquí, supongo, insisto, creo que han nacido aquí, lo han visto desde siempre, en el bordo, como la cotidianidad de una realidad que debería dolernos, pero que a veces pasa desapercibida y que se convierte en una situación cotidiana. Y precisamente ese fenómeno es lo que ha dado carácter a esta ciudad. Precisamente ese fenómeno es lo que ha dado a esta ciudad el orgullo de ser inmigrante, de ser luchador, de, al final de cuentas, ser tijuanense. Una de las cosas que aprendí cuando llegué aquí fue precisamente eso, ese orgullo de ser fronterizo, de ser tijuanense y de ser alguien que llega a una tierra desconocida a luchar por su futuro. ¿Qué pasa entonces? Que las cosas se ven distintas. Aquí existe el sentimiento de que en el centro se ve la realidad de otra manera, que en el centro no se entiende bien lo que ocurre en esta ciudad o en la frontera norte, porque ocurre lo mismo aquí, y ocurre lo mismo en Matamoros, y le ocurre lo mismo en Ciudad Juárez, y ocurre lo mismo en toda la franja fronteriza norte. Ahorita tenemos el conflicto del IVA, que ha aumentado a 16% y que ha afectado de manera importante a los negocios y a la actividad económica en la frontera norte. Una decisión polémica y que ha causado una enorme molestia en esta parte del país, pero que es una realidad y que viene a reforzar la historia de siempre, que a esta zona del país, a un estado como Baja California, que aporta tanto y tanto y tanto dinero en recursos de impuestos para la federación, recibe muy poco a cambio en infraestructura y en inversiones federales. Y mientras todo esto ocurre, les decía, en lugares con un enorme atraso, que pareciera que el tiempo no pasa por ellos. Yo regreso a Tijuana ahora, después de muchos años de no haber estado aquí, y no la reconozco. Veo una Tijuana diferente, una Tijuana crecida, una Tijuana desarrollada, una Tijuana más moderna. Pero eso es aquí, que siempre se ha vivido una situación privilegiada y un nivel de vida superior al resto del país. En otros lugares, donde el atraso parece la condición permanente, es donde estamos viendo
las crisis como la que atravesamos ahora. Lo que está ocurriendo en Guerrero, el ataque contra estudiantes y la desaparición de 43 de ellos a 27 días de que nadie sabe nada de ellos. Increíble que en este país ocurra eso y que nadie sepa nada. Versiones hay muchas, especulaciones también. Hace unos minutos se supo que finalmente el gobernador de Guerrero ha pedido licencia para dejar el cargo y eso probablemente ayude a empezar a solucionar el asunto, a distender y a encontrar principalmente a estas 43 personas que se encuentran desaparecidas y que por desgracia parece, o la lógica indica, no se encontrarán vivos. Pero no podemos caer en el terreno de la irresponsabilidad de las especulaciones, como lo hacen algunos otros personajes aprovechándose de su fama pública o del atractivo que tienen ante los medios de comunicación. Medios de comunicación que, por otro lado, nos encontramos ante la disyuntiva de plasmar una realidad y de reportar lo que ocurre en las noticias de este país y que a veces sin darnos cuenta la dibujamos de manera distinta a como es. En épocas pasadas, en años pasados, ustedes lo han vivido también porque Tijuana ha sido una ciudad estigmatizada por la violencia y la presencia del crimen organizado durante muchos años. Han vivido el estigma de la presencia de esos grupos, pero también han vivido el estigma de ser calificados como una ciudad riesgosa, como una ciudad violenta, como una ciudad peligrosa, cuando sí hay problemas, sí ha habido momentos muy difíciles, sí ha habido crisis, pero también hay otras cosas. Y este evento, Tijuana Innovadora, es una muestra de ello y una respuesta ante ese estigma. En Tijuana no todo es violencia, no todo es inseguridad, no todo es crimen. Hay mucha más gente buena, mucha más gente trabajadora, mucha más gente interesada en salir adelante que aquellos que pretenden empañar la imagen de esta ciudad y aprovecharse simple y llanamente de su posición geográfica. Porque finalmente esa es la gran virtud y el gran problema que tiene la zona fronteriza, Tijuana por supuesto, además ante la vecindad de San Diego, ante la vecindad de California, que es el estado más pujante económicamente hablando de la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, ante ese escenario, el estigma a Tijuana ha provocado una serie de problemas históricos y de injusticias históricas para quienes viven aquí y quienes pretenden salir adelante y quienes pretenden sacar la casta y el pecho y la cara por una comunidad orgullosa de sí misma y una comunidad que quiere demostrar que no solamente existe aquí violencia y no solamente existe aquí crimen organizado y cosas negativas. Yo les felicito a ustedes por esto. Me felicito de estar aquí, de conocer Tijuana Innovadora, de saber que hay gente que quiere sacar la cara por Tijuana y que todos en el resto del país conozcamos a la verdadera Tijuana, no solamente la que aparece en las noticias, sino solamente la que se refleja en algunos medios de comunicación, sino la Tijuana de la calle, de las escuelas, de los barrios, de la maquila, de las empresas, la Tijuana de la frontera, de la realidad, de los cruces cotidianos, esa binacionalidad que se vive aquí, esa cotidianidad que interactúa entre México y entre California, básicamente por hablar de los Estados Unidos. Así que los felicito por eso y espero que este evento Tijuana Innovadora continúe mucho tiempo más. Y espero que eso ayude a avanzar y a mostrar una cara distinta y que cada vez se entienda mejor
en el resto del país, a pesar de los retrasos y a pesar de lo que les contaba hace un momento, de la presencia y la permanencia de condiciones de atraso en otras regiones, como la propia Guerrero, como el propio estado de Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca y como algunas regiones de Puebla y tantos otros, que siguen siendo este mismo país, que siguen siendo esta misma raza, pero que además esos lugares expulsan gente y que a veces llega a estas zonas y vienen a alimentar la cotidianidad de la frontera. ¿Qué pasa en Guerrero? Es una situación complejísima. Es una zona en donde el retraso es permanente, es histórico, y pareciera que ningún gobierno, ni ninguna decisión, ni ningún partido político tiene la intención verdadera o ha podido ser capaz de sacarlo adelante. Ahora con el hallazgo de fosas y con la desaparición de estudiantes, con la agresión a estos mismos estudiantes por parte de la policía, que ahora sabemos se encontraba al servicio del narcotráfico allá, nos golpea nuevamente la realidad a la cara y nos muestra que ese retraso simple y sencillamente permanece. Es más pesado que todos los esfuerzos para sacar adelante a un estado que presenta los mayores índices de pobreza y marginación en la República Mexicana. ¿Qué va a pasar ahora que ha caído el gobernador? Bueno, pues la presión va a pasar del lado del gobierno federal. Ahora será la administración del presidente Peña quien tendrá la responsabilidad y trabajará a contrarreloj para que aparezcan esos 43 estudiantes y para que se sepa qué ha pasado con ellos, para que se sepa hasta qué grado tuvo responsabilidad el actual o el gobierno de Ángel Aguirre, que acaba de pedir licencia, y para que se sepa hasta qué grado de infiltración hay en torno de las instituciones, en la Procuraduría, en las policías y en muchas otras áreas del gobierno de Guerrero. Habremos de esperar los resultados, pero insisto, ya la presión está del lado del gobierno federal. Veremos cuánto tiempo tardan en aparecer esos 43 estudiantes, que por otro lado, no debemos perder de vista también quiénes son. Eso no justifica lo que les pasó, eso no justifica lo que está ocurriendo allá, pero tampoco podemos perder de vista esa condición. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron y por qué están ahí? Y sobre todo, ¿quiénes están detrás de esto y políticamente sacando alguna raja y algún beneficio de ello? Si tienen preguntas, me gustaría que las fueran mandando. Creo que hay un correo electrónico. Creo que Pablo me hará favor de tener las preguntas para que las vayamos respondiendo, porque no pretendo que esto sea un monólogo nada más y que se aburran ustedes, chavos, que me hicieron favor de venir esta tarde aquí. Simple y sencillamente comentar los problemas que están viviendo este país. Y, por ejemplo, una de las situaciones que se vive y que mete más presión a este asunto es que la protesta de estudiantes que comenzó en Guerrero no solamente se ha quedado en Guerrero, sino que ha salido a muchas otras ciudades del país. Veíamos en las noticias que en diferentes estados han salido los estudiantes a protestar, a marchar, a exigir que aparezcan los 43 desaparecidos y a exigir la renuncia del gobernador de Guerrero. Ya una vez que el gobernador de Guerrero ha pedido licencia y que dejará el cargo, se espera por lo menos que esas protestas disminuyan, tal vez no que desaparezcan, pero que disminuyan y que el problema, en lugar de diseminarse a todo el país, en lugar de reproducirse en distintos lugares del país, se mantenga controlado, contenido y bajo control en Guerrero y tal vez en la capital. Y si a eso le sumamos el conflicto que ha surgido en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, que el Politécnico, como sabemos, es la segunda institución más importante de educación pública superior de este país, luego de la UNAM,
pues se complica todavía mucho más. Y una de las consecuencias mínimas, superfluas, si lo quieren ver así, es la cancelación del partido clásico de fútbol americano que durante décadas se ha llevado a cabo entre el Politécnico y la UNAM el pasado domingo. Se cancela y resulta que se rompe una tradición de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que ante un estadio lleno, con los ánimos caldeados y una situación como la que hemos visto, de protestas, de manifestaciones y de encono entre la comunidad estudiantil y la autoridad, pudiera encenderse una mecha que no queremos que se prenda y que no queremos ver repetida en escenarios anteriores como lo que ha ocurrido en otros años, el 68 para ser claros en este país, porque la situación está verdaderamente compleja. Afortunadamente no ha pasado en todos lados, pero no se descarta que eso se repita y entonces por ello esa decisión y por ello también la urgencia de que el gobernador de Guerrero se fuera para que amainaran un poco, aunque sea, los ánimos y las protestas pudieran por lo menos disminuir o ser más concentradas y acotadas en los ámbitos en donde se produce el problema, que es particularmente Guerrero y el Distrito Federal. ¿Qué va a pasar ahora? Les digo, el tiempo va en contra del gobierno federal, sigue contando y la urgencia es cada vez mayor de encontrar a estos 43. El problema va a ser cuándo los encuentren, dónde los encuentren y cómo los encuentren. Y a continuación, después de ello, saber por qué desaparecieron, quiénes son los responsables de haberlos secuestrado, porque eso es lo que ha pasado, y si aparecen muertos, entonces se complica todavía más, que desgraciadamente, me parece a mí, es lo más probable, que difícilmente aparecerán con vida todos estos estudiantes. Y que esto se convierte entonces, de concretarse este escenario, en un símbolo más de la lucha social de este país, en un símbolo más de la causa estudiantil, como si nos hiciera falta en este momento tener nuevos mártires. Por desgracia es lo que está ocurriendo, en momentos además en que parecía que todo pintaba mejor para México, en momentos en que parecía que este país era reconocido en el mundo entero por otras causas, por otras razones, las reformas, la promesa de una mejora económica importante a raíz de esas reformas, que esto, debo decirlos, no creo que cambie. Sí afecta a la imagen internacional de manera momentánea, sí en este momento la comunidad europea, por ejemplo, acaba de pronunciar una condena y una exigencia al gobierno mexicano para que se sepa qué ha pasado en Guerrero con estos 43, pero va a pasar, a pesar de la mala imagen, la promesa de los grandes negocios a través de las reformas, particularmente la reforma energética, no se van a detener por este tipo de cuestiones. Finalmente, los grandes consorcios, que son quienes deciden este tipo de inversiones en el país, por ejemplo, en la materia energética, en la industria petrolera, en la industria de la energía renovable, la industria eólica, por ejemplo, son grandes consorcios que toman sus decisiones no solamente a partir y en base a lo que dicen las noticias, sino con criterios básicamente económicos. Y en ese sentido, el negocio puede pesar más de lo que digan las noticias. Habremos de esperar. Sí, la mala imagen está, sí, la mala imagen nos va a perjudicar, pero yo calculo que no será por mucho tiempo y creo que esas pretensiones de hacer negocios se van a concretar, aunque tal vez se puedan entorpecer durante algún breve lapso. Simplemente habremos de esperar que aparezcan pronto y conocer realmente qué fue lo que pasó detrás de ellos. Habremos de esperar que el gobierno tenga el talento, tenga la habilidad y tenga la astucia
para negociar, por ejemplo, con un nuevo grupo de líderes estudiantiles que hoy han paralizado al Politécnico Nacional. Y miren qué paradoja, este movimiento estudiantil del Politécnico es una edición más de otros que han ocurrido en el pasado. Desde el 68, en los 70 hubo menos, porque estaba muy fresco el recuerdo violento y sangriento del 68, pero en los 80 ocurrió, en los 90 ocurrió, en los años 2000, en la década pasada también ha ocurrido. Y a la vuelta de los años vemos que esos líderes estudiantiles que en su momento paraban aulas, avenidas, bloqueaban carreteras y protestaban por una mayor democracia, muchos de ellos, por lo menos los principales, los más visibles, hoy trabajan en el gobierno, en distintos gobiernos, de distinto signo político, pero al final ahí están. Algunos han sido subsecretarios, otros han sido encargados de algún despacho, otros han sido diputados, senadores, pero están ahí finalmente. ¿Qué va a pasar ahora con los nuevos líderes estudiantiles del Politécnico que están hoy protestando y parando calles? Muy probablemente en algunos años los tengamos en algún puesto de gobierno. Esa es la realidad que enfrentamos hoy, eso es lo que está pasando en este momento y está en ustedes y en nosotros también, algunos de nosotros, hacer que cambie esta situación. Esperemos que tengamos el talento, esperemos que tengamos el tiempo y la voluntad de hacerlo. Y eventos como Tijuana Innovadora, es un esfuerzo para lograr ese objetivo. Sacar adelante el esfuerzo colectivo, sacar adelante los talentos individuales de una ciudad como Tijuana pujante y de una ciudad como Tijuana que a pesar de los problemas no se detiene ante ellos y saca la casta para poder dar una cara nueva y distinta, optimista, positiva de lo que son particularmente Tijuana y de lo que somos los mexicanos. Yo les agradezco mucho que hayan venido esta tarde y estoy a sus órdenes para escuchar sus preguntas y contestar las que pueda contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, tenemos las preguntas. Les recuerdo que nos las pueden hacer llegar a través de la dirección preguntas.ti@gmail.com y por supuesto aquí se las estaremos dando a conocer a nuestro conferencista. La primera de ellas, ¿cuánto tiempo viviste por acá? ¿Por qué te fuiste y regresarías? Viví un año en una época muy interesante y muy emocionante de mi vida. Yo era joven y había comenzado mi carrera en el periodismo en México, trabajando en Televisa, y pues empecé ahí y un día decidí buscar otros horizontes y volteé para acá y yo no conocía a Tijuana y tenía un par de amigos nada más aquí. Y decidí venir acá y probar suerte y afortunadamente me fue muy bien. Me fui por lo mismo, me fui por trabajo. De aquí me mandaron a Mexicali y luego fui a otros lugares en la frontera. Tengo la fortuna de conocer prácticamente toda la frontera norte, de haber vivido y trabajado ahí. Y regresaría, no lo sé, en este momento estoy trabajando intensamente en la Ciudad de México, estoy a cargo de un espacio de noticias en radio que me entusiasma y me emociona mucho en MBS, aparte trabajo por las noches en El Financiero y creo que en este momento no tengo planes de moverme. No es a Tijuana, simplemente no tienes planes de salir del DF. No es a Tijuana, no es a ningún lado, pues. ¿Qué cambios ves después de 20 años de estar fuera de la ciudad? Bueno, la veo distinta, muy distinta, casi irreconocible para mí. La veo mejor, la veo más desarrollada, la veo más grande. Llevo un par de horas aquí, no he tenido más oportunidad de recorrer otra cosa. Nos llevaron a comer a un lugar muy rico ahí en la Avenida Revolución. La Avenida Revolución es muy distinta de cuando yo estuve por acá.
en aquellos años de los principios de los 90, cuando los locales estaban pues muy abandonados y no había un interés como el que se nota hoy tan grande de explotar y de embellecer la Avenida Revolución, porque finalmente pues, es un atractivo, ¿no?, de Tijuana. Preguntan también, ¿cómo le podemos hacer para explicar Tijuana al resto del país? Muy interesante pregunta. ¿Cómo lo hacemos para explicar Tijuana al resto del país? Pues hay que difundir más eventos como este. Hay que invitar a que gente de otros lugares de la República venga a Tijuana, conozca cómo se vive, cómo se trabaja, cómo es la vida en esta ciudad, cómo es la gente de esta ciudad y cómo esta ciudad afronta los retos y afronta la vida diaria. Creo que es la mejor manera de difundir lo que es realmente Tijuana. Bien, ¿crees que el aumento de la educación reduzca los índices que mencionabas acerca de la delincuencia una vez que renuncia el gobernador de Guerrero o con la renuncia suficiente? No es suficiente con la renuncia de Ángel Aguirre. Sí ayuda a distender en algo los problemas allá. Y por supuesto la educación y el fomento de la educación siempre va a ser positivo y siempre va a ayudar al desarrollo de cualquier lugar, no importa dónde esté, no importa cómo esté y no importa dónde sea. Aún el lugar o el país más desarrollado del mundo con el mejor sistema educativo está pensando siempre en mejorar la educación porque es la base del desarrollo de cualquier pueblo. ¿Cuál fue la peor de las reformas y la que afectará más a México? La peor de las reformas. Yo creo que es muy pronto para saber cuál es la peor de las reformas. Un error de las reformas fue cómo las comunicaron, cómo nos las vendieron, porque nos dijeron tantas bondades de las reformas que se creó la percepción de que en cuanto se aprobaran, al otro día México iba a cambiar y al otro día las cosas serían distintas en México. Y bueno, la simple lógica nos dice que eso no puede ser, porque las reformas una vez que se aprueban, entonces tiene que venir un periodo para crear las leyes que van a regir y a marcar y a determinar los detalles finos de cada una de las reformas. Y eso lleva tiempo. Y después de que eso lleva su tiempo y se aprueban esas leyes secundarias, entonces viene otra serie de procesos que inician para que finalmente se lleguen a implementar. Así que, ¿cuál es la peor de las reformas? Pues tal vez les podría decir en este momento que la fiscal, porque fue la de efecto inmediato y entró en un proceso contracíclico de la economía, que vino a marcar un freno en muchos sectores económicos, en momentos en que lo que se necesitaba era exactamente lo contrario. Me parece que la reforma fiscal fue una reforma pensada para aplicarse en un escenario ya de desarrollo pleno de las otras reformas, pero se aplicó en un momento en que las otras reformas todavía no están vigentes. Y nos vino a aplicar una serie de medidas, el IVA, por ejemplo, en la frontera, ¿no?, de 16%, que en este momento nos significan un freno de mano. Tal vez esa sea la peor de las reformas en este momento, las otras todavía no se aplican. Muy seguramente es la percepción que se tiene en Baja California también. Es la más difícil y claro, por supuesto, en lugares como Baja California o en todo el resto de la frontera norte, es la reforma que más duele, ¿no? Exacto. Todos los hechos de inseguridad que han afectado la imagen de México a nivel internacional podrían y poner en contra del gobierno federal, empresas extranjeras podrían dejar de invertir en nuestro país desde su punto de vista. ¿Por la inseguridad? Por la inseguridad. Lo veo muy difícil. Como lo dije hace un rato, sí nos crea una mala imagen lo que está pasando, sí no es nada agradable que la Comunidad Europea, por ejemplo, de pronto convoque a una sesión extraordinaria para hablar entre varios temas, y uno de ellos, o sea, 4 temas, y uno de ellos es lo que pasó en Guerrero, los 43 desaparecidos, la muerte de estudiantes, etcétera. No es una buena carta de presentación.
Pero finalmente, como lo comenté hace un rato, los grandes consorcios que deciden ese tipo de negocios, porque no hay que perder de vista que eso es lo que son negocios. El que va a venir aquí a invertir en gasolinas o en energía eólica o en energía geotérmica o en cualquier tipo de energía, o el que va a venir a invertir en México en materia de telecomunicaciones, o si va a haber nuevas inversiones en los sectores, en el sector financiero, en fin, toman sus decisiones no en base solamente de lo que publican los medios de comunicación. Sí, a veces son un factor, sí son cosas que se toman en cuenta, pero el negocio finalmente es el negocio. Y México representa buen negocio para muchos otros sectores y empresas. ¿Crees que una intervención contundente de Peña Nieto va a solucionar el caso de Guerrero? Debe de, porque si ya el gobernador cayó, y el gobernador, que era un obstáculo para que esto avanzara, y sobre todo para que se sepa qué pasó con esos 43 desaparecidos, ahora, insisto, la presión está del lado del gobierno federal, y tendrá necesariamente que haber respuestas pronto. Bien, esta pregunta es un poquito extensa. Me llama la atención uno de tus últimos comentarios en tu plática. No hay que perder de vista quiénes son los desaparecidos. Sí, normalistas, aspirantes a maestros que ya están haciendo lo mismo que hacen los maestros que hemos visto en manifestaciones de barbarismo por algunos que se llaman a sí mismos maestros. No condonamos lo que pasó en Guerrero, pero necesitamos ciertamente un cambio en el sistema educativo desde la raíz. Los grupos que controlan a los maestros y normalistas y el gobierno mismo. ¿Podrías desarrollar un poquito más el comentario al respecto? Coincido con, no sé quién lo comenta, pero coincido plenamente. Por eso lo dije, no hay que perder de vista quiénes son y qué han hecho. La pregunta es, ¿esa es la clase de magisterio que queremos? Porque esa es la clase de magisterio que tenemos. Por supuesto, no se puede cortar con la misma tijera a todos los maestros, no se puede calificar por igual a todos los maestros, pero sí a muchos. No hay que ver más que en Oaxaca, cómo está la situación. En Oaxaca, donde se pueden perder meses de clases, en uno de los estados de mayor retraso del país, y no pasa nada. Y el gobierno termina doblando las manos. Estos 43 desaparecidos, insisto, no es justificación, no estoy justificando lo que les pasó, ni a estos 43, ni a los 6 que murieron originalmente en el enfrentamiento, no, pero tampoco hay que perder de vista que son gente que, aprovechándose de esa condición de estudiantes normalistas, pues han cometido desmanes, han cometido delitos. O sea, robar autobuses, eso es un delito. Bloquear carreteras federales es un delito. Saquear o atacar, incendiar edificios públicos es un delito. Eso no justifica que los maten, eso no justifica que los torturen, eso no justifica lo demás. Pero no perdamos de vista quiénes son. Creo yo, una de las oportunidades que da esta crisis actual es realmente entrarle en serio y a fondo al replanteamiento del sistema de formación docente en este país, de las normales. Existe la normal esta de Ayotzinapa, existe la normal de Morelia, existen otras escuelas normales, la de Chapingo, en fin, otra serie de escuelas normales de formación de maestros que se convierten, originalmente eran un refugio y una oportunidad para hijos de familias muy pobres, regularmente campesinas, que buscaban un desarrollo profesional a nivel docencia y que ahí recibían educación, habitación, alimentación, etcétera. Pero esos sitios se convirtieron también en lugares de adoctrinamiento político, se convirtieron en lugares de reclutamiento de elementos para grupos armados. En esos lugares, en esas agrupaciones de normalistas, hay infiltrados no solamente gente de los partidos políticos, sino también de grupos Guerrero, hablo de algunas zonas de Puebla, hablo de algunas zonas de Veracruz. Entonces, no hay que perder de vista eso tampoco.
¿no? Y sí, es el momento y la oportunidad de replantear ese modelo que existe de normales en el país y decidir si eso es lo que queremos, ¿no? Que creo, está claro, que no es lo que necesita el país y no es lo que deseamos ante un escenario de mayor desarrollo para México, que requiere de un mayor nivel educativo. Sobre todo lo que mencionabas, ¿no? Estos son los que tendrán en sus manos a nuestros hijos. Sí, así es. Ya las tienen, de hecho, ya los tienen. ¿Qué consideras correcto hacer para ayudar a los compañeros desaparecidos sin tener miedo a las represalias? Hacer desde acá, quiero pensar que eso lo pregunta un estudiante. No está firmado, pero podría ser. Me parece. Yo creo que lo mejor que puede hacer es estudiar, aprovechar la oportunidad que tiene de desarrollarse académicamente, de adquirir una profesión, de salir adelante. Yo creo que es la mejor manera de ayudar, de aportar a lo que pasa en este país, porque tal vez un esfuerzo individual parezca demasiado poco, pero a base de esfuerzos individuales, de pequeños esfuerzos y éxitos individuales, es como se hacen los grandes esfuerzos colectivos y los grandes esfuerzos nacionales y los grandes logros de una nación se hacen en base a eso, en base a logros individuales que se conjuntan y hacen grandes cosas. Qué interesante lo que estás diciendo, Alejandro, porque por lo regular como que la tendencia suele ser, queremos ayudar, queremos apoyar un movimiento, vamos a levantarnos, vamos a hacer manifestaciones, bloqueos, etcétera, cuando se nos olvida que lo más importante es comenzar a cambiar nuestro entorno a través de nosotros mismos, ¿no? Además, ahora, eso no significa que no se hagan escuchar, eso no significa que no puedan expresar o no deban expresar lo que creen, lo que quieren, lo que sienten. Háganlo, pero de una manera distinta. Ya vimos que la manera tradicional de hacerlo, saliendo a las calles, tomando avenidas, carreteras, haciendo pintas y eso, no consiguen mucho. Consiguen sí para los líderes, consiguen sí para los cabecillas, porque esos, lo que les decía hace un rato, esos, para que el movimiento se tranquilice, de pronto llega alguien y les dice, a ver, mira, vente, vamos a platicar. ¿No te gustaría irte becado a Europa? ¿O a Canadá o a Estados Unidos? Ándale, yo te invito, vete becado. Entonces descabezan los movimientos y ya, se pasa el problema, se tranquiliza de momento y luego esos líderes los vemos incrustados en las estructuras de gobierno. Esos son los que ganan. Esos son los que ganan. Las causas y el resto de la colectividad estudiantil se queda igual. Como lo que mencionabas del 68. Sí, y de otros movimientos posteriores. Y bueno, en torno a todo esto, y es una pregunta que de alguna manera ya contestaste lo anterior, pero culmina esta pregunta diciendo, ¿podríamos estar viviendo nuestra primavera árabe? No lo sé. Es cierto que se han repetido las protestas en distintos lugares del país, es cierto que han salido los colectivos estudiantiles a manifestarse, pero no sé si esto va a pasar a una siguiente etapa, a un siguiente estatus. Me parece que todavía habría que esperar para ver eso. También preguntaban que, ¿por qué crees que México volvió a decidir a favor de la dictadura perfecta? Por el desencanto que causó el PAN, por el fracaso que significó el gobierno panista, porque llegó Vicente Fox con un enorme apoyo popular, con un carisma poco antes visto en México. Tal vez recuerdo, ustedes por supuesto no les tocó, seguramente algunos de sus profesores o sus papás sí, en el año 1987-88 había un candidato panista, Manuel Cloutier, le decían Maquío,
sinaloense, hombre bragado del norte, empresario, echado para adelante, y tiene un gran carisma. No ganó la elección, tiempo después murió en un accidente. Y luego Vicente Fox, en el año 98, 97, retomó esa bandera y se convirtió en ese hombre bragado, echado para adelante, dicharachero, valiente, que decidió enfrentar al régimen priista y buscar la presidencia. Y tuvo un gran apoyo, pero Vicente Fox yo creo que se preparó para ser presidente, para ganar la elección, no para ser presidente. Y luego vino el gobierno de Calderón con los resultados que conocemos y que no llenaron las expectativas de la gente. Y se conjugó con una presencia importante de un Enrique Peña Nieto joven, gobernador del Estado de México, muy mediático, con logros importantes en su gestión, que empezó a acumular apoyos a lo largo y ancho del país y que finalmente ganó. Se me hace muy interesante, Alejandro, y si me lo permites, esta ya va más bien a título personal, porque cuando tú llegas a Baja California, fue un momento de transición muy importante. Acababa de ganar por primera vez un estado, el Partido Acción Nacional. Sí. Cuando gana las elecciones presidenciales, Acción Nacional, definitivamente tuviste que remitirte a lo que viviste en Baja California. Sí. ¿Eso te presentó a ti una expectativa de lo que podría venir de la presidencia de Vicente Fox, lo que tú viviste en Baja California? No, lo que ha ocurrido en Baja California a raíz del triunfo del PAN en el año 1989 con Ernesto Rufo, que venía de ser presidente municipal de Ensenada, hombre carismático, empresario, y que luego llega a la gubernatura con un gran apoyo y un impulso panista muy importante aquí en Baja California. Lo que ocurrió aquí no se ha repetido en ningún otro lugar del país. Regularmente donde ha ganado el PAN, pierde inmediatamente. Guanajuato tal vez ha ligado ya dos administraciones panistas, pero en Chihuahua pasó y también lo viví. Aquí me tocó vivir el triunfo de Ernesto Rufo y luego Eugenio Elordo y luego, en fin, una serie de personas. Y luego en Chihuahua gana Francisco Barrio y su gobierno decepciona. Y entonces vuelve a ganar en el 98 el PRI con Patricio Martínez. Hasta el día de hoy sigue ganando el PRI allá. Pasó en Morelos. Ganó el PAN con Marco Adame. Y luego lo perdió y ahora es Graco Ramírez del PRD. En Sonora va a haber elecciones y los números no son muy halagüeños para el PAN. Podría ser que no repita el PAN en Sonora. Entonces, eso es lo que le ha pasado al PAN en muchos lugares. Llegan al gobierno y luego se desfondan. Porque toda la gente del partido que apoyó una campaña y apoyó un candidato, pues luego quieren un hueso. Y se van al gobierno y entonces el partido se desfonda. Bien, pues son las preguntas que llegaron hasta este momento a través de nuestro correo electrónico preguntas@gmail.com. Si a lo largo de la tarde llegan más, Alejandro, te las estaremos haciendo llegar, y si nos haces favor de responderlas a través de la página de tijuanainnovadora.com, nos dará muchísimo gusto. Ya de por sí ha sido un verdadero placer tenerte, escuchar tu perspectiva, que nos enriquece muchísimo. Sobre todo en estos tiempos en los que Tijuana, como tú bien lo has podido ver, estamos viviendo una transición muy importante hacia donde queremos llevar a nuestra ciudad. Tenemos un reconocimiento por parte de Tijuana Innovadora y de la ciudad de Tijuana para ti. Para eso pedimos que nos acompañe el señor José Galicot, presidente de Tijuana Innovadora AC. También le pedimos por favor que nos acompañe el señor Rafael Carrillo, consejero de Tijuana Innovadora. Y pues mira, ya que tuvimos el gusto, bueno, al menos yo tuve el gusto de reunirme contigo. Igualmente para mí. Pues otra excompañera de Televisa también, de aquellos tiempos en los que empezábamos nuestras carreras, no más que ella nos llevaba mucha carrera, a ti y a mí, cuando ella llegó a Televisa. Mari Carmen Flores. Días aquí. Por eso abusa. Muy buenas tardes. No puedo decir groserías, por eso abusas.
de decirme vieja. Alejandro, bienvenido. Gracias, Mari Esta es tu Carmen. casa, un placer. Gracias. Una buena plática. Gracias. Pero bueno, no llegó ahí en el iPad, pero a mí sí me gustaría preguntarte, ¿qué papel jugamos los periodistas en no solo ser levantadeclaraciones? Porque el periodismo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, las redes nos invaden. Y hoy el periodismo se considera una declaración y creo que el periodismo también debe cambiar al servicio de la comunidad. ¿Cuál es tu opinión? Mira, qué bueno que me lo preguntas porque tenemos un papel muy importante, fundamental, y te lo voy a ejemplificar con dos cosas. Una, chavos, las redes sociales pueden ser divertidas y todo, pero hay que tomarlas con mucho cuidado. No existe el periodismo en las redes sociales, de una vez se los digo. Pensaba platicarles de eso, pero creo que hubo otras cosas. No existe el periodismo porque el periodismo es mucho más rico y mucho más importante que 140 caracteres. Las redes sociales, particularmente Twitter, son muy efectivos en la difusión de información, pero eso no significa que sea periodismo. El periodismo es mucho más rico, mucho más amplio, mucho más profundo. Eso por un lado. Y por otro lado, contestando a lo que me preguntabas, Mari Carmen, y esto es digno de estudio, de un estudio serio. Nosotros los periodistas somos instrumentos de difusión de información. Y sobre todo en el sexenio pasado, con todos los hechos violentos y los esfuerzos en materia de seguridad del gobierno y demás, difundimos una imagen distorsionada de México en el mundo. En el mundo nos veían como zona de guerra. Y esa es la imagen que se difundió, una imagen no apegada a la realidad, una imagen distorsionada, pero construida a base de hechos ciertos. O sea, no estábamos inventando nada, se difundían hechos ciertos, y por la difusión de esos hechos ciertos, de la forma en cómo se hacía, y con la permanencia con la que se hizo tanto tiempo, se construyó esta imagen distorsionada. Entonces creo que ese es un reto que tenemos nosotros, quienes nos dedicamos a esto, de estudiarlo y de encontrar qué fue lo que pasó, pues para que no se repita, porque finalmente nuestra misión es transmitir la información, sí, pero no para crear percepciones equivocadas, sino al contrario. Muchas gracias, Alejandro. Fue un placer encontrarte en México. Ahorita platicamos de eso, pero mi amigo Rafael Carrillo, héroe de 1000 batallas, aparte el presidente de los Oakleys, campeón nacional de básquetbol, me va a hacer el favor de entregarte una medalla, una escultura que diseñó mi amigo Jack Winner, que se llama El Winner. Ahora, Rafael. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de la comunidad tijuanense te damos este ligero premio en tu labor gran merecida para bien de México. Y a los medios les pido que hay que recordar que a pesar de que las noticias buenas viajan peor que las malas, hay que hablar también de lo bueno, no nomás de lo malo. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Amigos, Muchas gracias. Y Alejandro, mira, la verdad es que a nosotros nos sorprende mucho. Es cierto que 44 personas, 43 muchachos es terrible, mientras en el sur, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en Tamaulipas hay problemas, en Guerrero, Baja California ya pasó por una etapa terrible de drama espantoso, que todavía lo mencionas como estigma cuando creíamos que era ya una etapa superada. Tijuana Innovadora, eso es lo que significa, eso es lo que queremos decirle al mundo. No queremos otra vez ni terror, ni violencia, ni vamos a salir a las calles. Vamos a ir a las aulas, vamos a continuar luchando, vamos a emular personajes que han estado aquí de nivel mundial, que hemos querido mostrar a los jóvenes. Hemos hecho talleres, 45 talleres de alta calidad, para que vean que se pueden alcanzar las estrellas. Es un esfuerzo educativo. Tijuana va a contestar diferente. Somos el viento fresco que viene del norte para México. Ojalá y nos convertamos en noticia nacional, porque eso no lo somos, pero sí creemos en lo que estamos haciendo y te lo voy a demostrar. Tiene que decir aquí. ¿Dónde está el siguiente Steve Jobs? Muy bien. A eso. Muy bien, muy bien.
Pues felicidades, don José, por este esfuerzo, de verdad. Ojalá haya muchos otros iguales en el país. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes por haber estado aquí, Pablo, es un gusto. No, el gusto ha sido para nosotros y esperamos que no tengan que pasar otros 20 años para tenerte nuevamente por acá con nosotros. Espero que no. Oye, me voy a desquitar. Yo ¿Qué? ya llevaba el camino Sí. recorrido, Sí. pero este mocoso empezó en deportes, así que no se le olvide que eres el guapo, el maestro de ceremonias aquí, todo un hombre profesional, pero como lo mío, ¿verdad? Pollito, Sí. casi le cambiamos el pañal. Pero no. Pero Dios no. te bendiga, Alejandro, bienvenido Gracias. a tu casa. Gracias, Mari Muchísimas Carmen. gracias, aquí nos vemos. Gracias a todos, gracias. No, no te puedo decir nada porque tengo el micrófono. Gracias, Alejandro. Gracias. El aplauso para ellos, por favor. Bueno, y tenemos otro momento muy especial hoy en Tijuana Innovadora 2014. Y qué bueno que están aquí porque lo van a vivir. Es un momento histórico, es algo que no habíamos tenido en la ciudad de Tijuana.